Bueno, les cuento el plan que tengo con los tubérculos de yacón. Los voy a llevar a la cocina y voy a hacer una deliciosa miel de yacón. Bueno, acá como verán ya tenemos los tubérculos de yacón o aricoma, cuyo nombre científico es Esmalanthus sonchifolius. Para el que no conoce el yacón o aricoma, les cuento que es un tubérculo andino increíble. Así que los invito a que se queden en el canal porque tenemos varios videos hablando sobre este tubérculo andino, como un helado que preparé el año pasado y quedó espectacular. Después también tenemos un video hablando sobre los beneficios para la salud. Después tenemos la cosecha del yacón o aricoma y también tenemos la prueba de sabor de este tubérculo. Les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que ahí les voy a dejar esos lindos videos que les mencioné. Hoy estos tubérculos se van a convertir en una deliciosa miel de yacón o aricoma. Este preparado es ideal para gente que no puede consumir azúcar. Y no le agregamos azúcar ni ningún otro tipo de endulzante ya que no necesita. El dulzor en este caso lo va a agregar el mismo tubérculo. La estrella de esta preparación es el tubérculo de yacón o aricoma. La planta de donde proviene este tubérculo es pariente del girasol. Para la gente que lo consume habitualmente, a este tubérculo que tengo en la mano lo va a ver pequeño, pero les cuento que es porque yo lo cultivo en maceta o contenedores. Eso hace que el tubérculo sea más pequeño que cuando se lo cultiva en tierra. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tubérculos. Bueno, ahí como verán ya tenemos todos los tubérculos de yacón o aricoma pelados. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlos en pequeños trozos como este, ¿ven? Vamos a cortar todos los tubérculos en pequeños trozos como este y continuamos. Bueno, acá como verán ya tenemos todos los tubérculos cortados en pequeños trozos. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos a procesar. Bueno, ya tenemos todos los trozos de tubérculo de yacón en la procesadora. A esto le vamos a agregar una taza de agua para esta cantidad de tubérculos. Vamos a procesar y continuamos. Listo, ya tenemos el yacón procesado. Ahora les voy a mostrar algo que es increíble, la transformación del color del yacón. Yo les mostré antes de procesar, el tubérculo es de un amarillo pálido. Y miren el color que tiene ahora. Verde oscuro. Impresionante. Estas son las cosas de la naturaleza que nunca me dejan de sorprender. Increíble. Bueno, ahora les voy a mostrar el siguiente paso. Bueno, les cuento lo que voy a hacer ahora. Acá ya tengo una olla preparada donde voy a hacer la miel de yacón o aricoma. Y por acá tengo el yacón o aricoma ya procesado, lo que les mostré recién. Lo siguiente que voy a hacer es esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Acá tengo una bolsita, estas de tela que sirven para filtrar. Entonces, vamos a verter toda la mezcla dentro de esta bolsita para obtener el jugo de yacón, que es lo que necesitamos para hacer la miel. El juguito de yacón, vamos a ir introduciendo de a poquito, vamos a apretar y que esto nos regale el jugo, que es lo que necesitamos. Bueno, vamos a hacer esto con toda la pulpa que teníamos procesada y continuamos. Bueno, listo. Ya obtuvimos todo el jugo del yacón o aricoma. Ahora lo que vamos a hacer es poner el fuego en mínimo y si me preguntan cuánto va a demorar esto, más o menos dependiendo la cantidad y el fuego, entre 2 a 4 horas. El proceso va a ser largo, así que yo les voy a ir mostrando después cómo va avanzando para que estén atentos sobre todo a un par de señales para darse cuenta cuando está la miel de yacón lista. Bueno, luego de una hora y media de cocción, les quería mostrar que ya hubo una importante reducción del jugo de yacón, pero aún le falta, así que en un ratito les muestro. Listo, tras 2 horas y media de cocción, ya está lista la miel de yacón o aricoma. Miren, hay dos motivos por los cuales darse cuenta que ya está lista. Primero, ¿ven esas burbujitas? Bueno, eso está marcando algo.
Y otra cosa, agarran una espatulita de cocina y cuando arrastran, ¿ven que se ve el fondo? Eso es importante, ver el fondo de la olla. Así que ya está listo. Voy a apagar el fuego, voy a dejar enfriar y luego sí voy a pasar a probar la miel de yacón o aricoma. Bueno, ya está lista la miel de yacón o también llamada aricoma. Les cuento que además ya la dejé a temperatura ambiente, así que se acerca el momento más lindo, el momento de probarla. Les cuento que mientras estaba cocinando la miel de yacón, estaba regalando un aroma increíble, así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y sin más preámbulo voy a pasar a probarla. Bueno, llegó el momento que tan ansiosamente estaba esperando, el momento de probar la miel de yacón o aricoma, producto de toda esta receta y todo este lindo proceso que les mostré. Acá tengo servido en una tacita pequeña, esto promete y mucho, no saben el aroma que me estaba regalando mientras estaba cocinando. Así que ahora voy a, con cuchara en mano, a probar y les cuento, y esto creo que va a ser una obra de arte de dulce. Vamos a ver qué tal. A ver. Mm. Mm. Espectacular. Dios mío, esto es lo que es. Mm. Es increíble. Increíble, no me esperaba hacer esto de un tubérculo. Jamás, jamás. Pero con razón, cuando yo vi la receta me la recomendaron y me dijeron, la miel de yacón no sabe lo que es. Increíble. Bueno, ahora les voy a describir el sabor. Esto es único. Mm. Para el que tiene yacón, pruebe esto porque va a coincidir después conmigo y seguramente después me va a dejar algún comentario. Positivo, por supuesto. Mm. Voy a dejar, pues si no, no voy a poder seguir hablando. Es una delicia. No se puede creer que sea así de dulce. Solamente el dulce lo da el tubérculo, el fruto. No tiene agregado azúcar. Increíble lo dulce que es. Una delicia. Podría decir, a ver, como para escribir con algo conocido y que se den una idea del sabor que estoy probando, podría decir que es una mezcla entre melaza de caña o miel de caña mezclada con dulce de leche. Algo así. Una mezcla de esas dos cosas. Podría decir, pero un sabor único, original. No se parece a nada. Tiene como un gusto medio ahumado también, entre medio. Así que, dulce de leche mezclado con melaza de caña o miel de caña también llamada, con algo ahumado, un toque ahumado. Muy, muy bueno, lo recontra recomiendo. Mire, el año pasado yo hice con la pequeña cosecha porque tengo poco espacio, entonces tengo algunas macetas donde he visto que se puede cultivar y bien, se puede cosechar buena cantidad de tubérculos, no son tan grandes como los comerciales que he visto en otros países andinos, pero son linda cantidad de tubérculos en pequeño espacio en macetas. Bueno, he cosechado el año pasado, este año ya planté más de mis propios tubérculos y tuve una cosecha más abundante, por eso pude hacer la miel. Pero el año pasado hice helado y hice la prueba de sabor con esos tubérculos que pude cosechar. El helado quedó fantástico y la prueba de sabor maravillosa. Ahora dejé dos tubérculos como para hacer una prueba de sabor diferente a la del año pasado. Voy a probar el fruto fresco que se puede consumir crudo y también voy a probar otro cocido al vapor. Vamos a ver qué tal queda y qué diferencia entre esos dos preparados. Así que eso es una diferencia con la prueba de sabor que hice el año pasado que fue con un tubérculo crudo, nada más. Ahora lo voy a probar también cocido. Bueno, y en ese momento yo encontré una receta, me pasaron la receta de la miel yacón y dije, bueno, yo ya no tengo más cosecha, eso me pasó el año pasado, digo, no tengo más tubérculos, así que para el año siguiente ya tenía la receta guardada, ahí organizada como para hacerla. Y bueno, llegó este año, vino la cosecha y bueno, lo que tenía pensado, programado, que era hacer la miel yacón, la hice, como les mostré recién el proceso, y la probé. Es una delicia, vale la pena, pero 100% recomendado. Esto es una locura. Una delicia para aquella persona que no puede consumir algo con el agregado de azúcar, el edulcorante, algún tipo de endulzante. Esto es espectacular, se los recontra recomiendo.
una delicia. Es muy parecido a la preparación del arrope que hice de dátil chino y ese tipo de preparados que no llevan azúcar o endulzantes químicos. El dulce se lo da el propio fruto. Así que se pueden hacer varios, no solamente con yacón, con otras cosas también. Se pueden hacer con uva, con tuna o nopal, con varios frutitos. Bueno, espero le haya gustado tanto como a mí. A mí me encantó. Se lo recomiendo, es increíble. Este tubérculo andino es una locura. Y los preparados son increíbles. Ahora voy a prometer, voy por más. Con la próxima cosecha tengo pensado hacer caramelos, que me dijeron que quedan buenísimos. Caramelos de Yacón. Así que bueno, como el año pasado en alguno de los videos creo que prometí hacer la miel de Yacón y ahora estoy cumpliendo. Ahora para la cosecha del año que viene prometo, si puedo, hacer caramelos de Yacón. He sembrado mucha más cantidad de tubérculos porque me encanta el Yacón o Aricoma. He sembrado por todos lados, varias macetas más puse. Anda muy bien desde maceta de 20 litros para adelante. Así que bueno, les recomiendo este tubérculo andino llamado Yacón o Aricoma, de nombre científico es Malanthus sonchifolius y es pariente del girasol. Nos regala este tubérculo que es una maravilla. Yo digo que es un fruto enterrado debajo de la tierra. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, activen todas las notificaciones de la campanita también. Eso les avisa después YouTube cuando subimos nuevos videos. Y bueno, ayúdenos a difundir esto que hacemos. Compartan con otros amigos, los videos son libres, pueden hacer lo que quieran, compartir en todas las redes, cortarlo, meterlo en otros videos, no hay problema, son libres, gratuitos y libres. Así que, bueno, espero algún lindo comentario que me gusta. Trato de contestar todos. Y bueno, nos vemos en las redes sociales. Gracias a todos por la buena onda y el apoyo. Chau.